Bueno, hablemos de música. ¿Qué es música cristiana? ¿A qué nos referimos con música cristiana realmente? Para esto vamos a definir primero qué es música. Según las definiciones del diccionario, música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Detengámonos aquí un poquito. La música es el arte de combinar los distintos sonidos dentro de un tiempo específico. O sea, hablamos de duración de los sonidos. Esto regulado por unos principios con respecto a la combinación de ellos que se llama armonía y a la sucesión de ellos que se llama melodía. Esta sucesión de sonidos o incluso los silencios los llamamos ritmos y esto se ejecuta con instrumentos musicales. Instrumentos musicales existen un montón. Existen instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos rasgados, instrumentos por fricción, instrumentos por percusión. Existen diferentes como guitarra, piano, flauta, trompeta, saxofón, batería, conga. Existen instrumentos un montón. Entonces, cuando nosotros ejecutamos estos instrumentos, ejecutamos sonidos o notas en cierto tiempo, con cierta duración, basándonos en cierta relación que hace que los sonidos suenen bonitos. Eso se llama música. Otra definición de música es el conjunto de sonidos sucesivos combinados según el arte que definimos anteriormente, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Lo primero que quiero resaltar es que resultan agradables al oído. La música es sonido que te agrada. No importa qué tipo de sonido sea. Aquí viene lo que es la cuestión del gusto. Y los gustos, para gusto los colores. Aquí no es cuestión de si es o no es. Que si te gusta. Si te gusta ya cumplió la primera parte. Que te guste. Puede ser un perol viejo sonando. Pero si te gusta, eso para ti es música. Vamos. Entonces, lo siguiente que quiero resaltar es que producen un efecto. La música en sí, la música tiene por objetivo, o propósito, generar un ambiente, crear un efecto. De ahí que las distintas músicas, las distintas formas de hacer música, los distintos tiempos, los distintos ritmos, crean diferentes efectos en las personas. La música para meditar es lenta, suave. La música movida te invita a bailar, te da energía. Entonces, esos son los propósitos, crear un ambiente. No es lo mismo intentar estudiar con una música suave que intentar estudiar con una música movida. Eso es. Entonces, pero como estamos hablando de qué es la música cristiana, ¿qué significa la música cristiana? Vamos a vincular entonces la música con nuestra fe, con la fe cristiana. Vamos a vincularla con algunos aspectos bíblicos. ¿Dónde aparece la música en la Biblia? Comencemos con eso. La primera relación es de dónde viene la música, dónde aparece la música, a dónde se menciona primeramente la música. Recordemos que la música es ejecutada por instrumentos musicales. Así que si hay instrumentos musicales, hay música. Entonces, la primera relación que le puedo dar es en Génesis, capítulo 4, versículo 21. Aquí habla de un personaje que su nombre es Jubal. ¿Ah? Y hace referencia a que Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Arpa es un instrumento musical. La flauta es un instrumento musical, por lo tanto, hay música. Lo que me deja ver es que desde los tiempos primeros de la creación del hombre hay música. ¿Y quién era Jubal? Si ustedes pueden ir y leer, se van a dar cuenta que Jubal es descendiente de Caín.
Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc, Enoc tuvo un hijo que se llamó Mehujael, Mehujael tuvo un hijo que se llama Metusael, y Metusael tuvo un hijo que se llama Lamec, y de Lamec nació Jubal. ¿Ok? Otro vínculo bíblico, existen más, voy a dar algunos que yo considero que son muy primordiales. El otro vínculo lo podríamos tomar en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Este texto está en el contexto donde Saúl, por su desobediencia, Dios le envía un espíritu que lo atormente. Y este espíritu que lo atormenta a Saúl solo se calma con música. Con la música que ejecuta David antes de ser rey. David era músico, tocaba arpa. Y cuando el espíritu venía, los siervos le decían a Saúl: llama a alguien que toque un instrumento, que toque música. Y él dijo: investiguen pues. Y alguien conocía o miraba, cuando pasaba, que iba para el palacio, miraba a David tocando y le pareció muy hermoso cómo tocaba. Entonces invitaron a David, y cada vez que el espíritu malo venía sobre Saúl y lo atormentaba, David agarraba el arpa, tocaba y el espíritu malo se iba. Este próximo y el último que les voy a dar, no es que sean solamente estos, hay un montón. Pueden leer la Biblia y van a darse cuenta cómo la música está en la Biblia. Es en 1 Crónicas capítulo 25, versículo 1. En este es cuando David, junto con sus jefes de ejército, comienzan a organizar los ministerios del templo. Cómo iba a estar el funcionamiento del tabernáculo donde David había depositado el arca que había traído hacia Jerusalén. Y comienzan a organizarlo, y en este versículo se especifica a los sacerdotes que iban a estar a cargo de la música dentro del templo. Este versículo especifica de que estos sacerdotes iban a profetizar con arpas, con flautas, con distintos instrumentos musicales. Y estos iban a estar 24 horas al día en el templo, que no faltara música. Y se organizó también el rol, los turnos que iban a tener. Eso pueden leerlo en la Biblia. Entonces, la música tiene un contexto bíblico. Sí, hay música en la Biblia. Y considero que este último versículo me especifica más lo que se refiere a la música dentro de la liturgia religiosa, dentro de la liturgia o los rituales religiosos que posee un creyente. Lo que nos lleva a otro asunto, y es la terminología que se está usando ahora bastante: la música secular. De hecho, no es nuevo, no es una terminología nueva, se utilizó desde hace siglos antes, en los tiempos medievales. Se hizo una diferencia entre música secular y música sacra. Música sacra es aquella música que se define para los aspectos litúrgicos, los aspectos religiosos. Y la música secular es todo aquello que no entra dentro de eso. Y para eso quiero definir lo que es secular. ¿Qué es secular? El secular es un término que hace referencia a lo perteneciente a un tiempo. El diccionario dice a un siglo, al siglo específico, al siglo que está corriendo, o incluso debe decir algo que se repite cada siglo. Pero en el aspecto, esto nos referimos a algo que pertenece a un siglo. Podríamos decir algo que está de moda o algo que pertenece a un tiempo. Si hablamos de música, podemos hablar de música que está relacionada a un tiempo. Por ejemplo, el rock and roll estaba relacionado al siglo pasado, o incluso podemos hablar del tap, o otros ritmos como el tango, que ya no se escucha mucho, que están relacionados a los tiempos. Eso fue secular en aquel siglo, en aquel momento. Hoy en día podemos hablar de la música secular. Hoy en día estaríamos hablando de géneros como el reggaetón, el trap, que está de moda, que se está usando ahorita, lo actual. A eso podríamos circular. Otra definición de secular está vinculado a la religión, y es aquello que no está regido por dogmas religiosos o por parámetros religiosos. Eso también es el significado de secular, que se acerca más a cómo lo utilizamos nosotros. Entonces, todo aquello que no está bajo las normas religiosas, eso es secular. Entonces, llamaríamos música a aquellas estructuras de sonidos
que no están dentro de los reglamentos religiosos. ¿Qué sería entonces sacro? Sacro se refiere a todo aquello que ha sido consagrado, que ha sido separado para la utilización dentro de una liturgia religiosa, que está normado y basado dentro de un lineamiento específico de la religión. Entonces una música, en este caso una música cristiana, una música sacra, está regido por ciertos lineamientos que estipulan los tipos de armonía, los tipos de melodía, los tipos de ritmo que se deben utilizar para que sean aceptados dentro de una liturgia. Entonces, esto pasaba en los tiempos anteriores, en los tiempos medievales, donde se hizo la diferencia entre la música secular que era utilizada para fiestas, para eventos, para festivales, y la música que era utilizada para las celebraciones religiosas. En aquel entonces la música era la música gregoriana. Hoy en día la gente utiliza música gregoriana, que es la música que realmente se utiliza para meditar, y es esa música suave, con cántico extendido. Si gustan, busquen ahí en YouTube todo lo que es la música gregoriana y lo que es música sacra y verán de qué me refiero. Pero esa música tenía su propia estructura rítmica, su propia estructura armónica, su propia estructura melódica, tenía sus lineamientos que habían sido establecidos para ese tipo de música, que no se parecía a la música secular, a la música de trova, a la música de festivales, a la música de baile, no se parecía en nada. Así que había una música litúrgica, había una música sacra porque había sido establecido, había sus diferencias en los parámetros y lineamientos melódicos, armónicos y rítmicos. Pero hoy en día, hablemos de hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre la música que nosotros ejecutamos dentro de nuestra liturgia, de nuestros servicios, cultos, misas, no sé, llámese como lo queramos llamar? ¿Cuál es la diferencia con la música que se utiliza fuera de los aspectos religiosos? Entonces, si hablamos de las diferenciaciones armónicas, melódicas, hoy podríamos clasificarnos, y eso nos clasifica los distintos géneros musicales. Hablamos de géneros musicales como reggaetón, trap, rap, hip hop, rock, bachata, merengue, salsa, mariachi. Todo lo que ustedes se puedan imaginar que tenga ciertas diferencias se llaman géneros musicales y tienen sus diferencias armónicas, melódicas, rítmicas. Todas esas estructuras armónicas, melódicas y rítmicas nos crean los distintos géneros que hoy conocemos. Ahora, existe el rock cristiano, existe el rock secular, o el trap cristiano, o el rap cristiano, el reggaetón cristiano. Existe. Si existe, ¿cuál es la diferencia armónica, melódica y rítmica para que digan que es realmente cristiano, que se pueda identificar que es cristiano, porque solamente esa estructura se utiliza dentro de las liturgias cristianas? No hay. Entonces, podríamos definir de que no existe la música cristiana. No existe. No existe el rock cristiano, no existe el rap cristiano, no existe el mariachi cristiano, no existe la cumbia cristiana, no existe el merengue cristiano. Existe el rap, existe el rock, existe el merengue, existe la cumbia, existe el mariachi, pero no existe específicamente un género que pertenezca a la religión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Como músico, como creyente, ¿dónde está la diferencia entre algo cristiano y algo secular? Es la temática. La temática con la cual utilizamos la canción. No el objetivo, no es el ambiente, porque la música te crea un ambiente, ya lo hablamos al inicio, de meditación, de alegría, te permite expresar ese tipo de sentimientos por medio de la música. Una música alegre, sonada, te permite incluso hasta expresar un poco de rabia, un poco de tranquilidad, te permite expresar emoción. Pero cuando hablamos del mensaje, la temática, el mensaje, está más que todo vinculado con la lírica, con la letra. Y entonces aquí es donde entramos a otro aspecto, donde sí podríamos hacer la diferencia entre cristiano y secular. Y es la letra, la canción.
Entonces yo podría decir, no existe la música cristiana, pero sí existen las canciones cristianas. Sí existen las canciones religiosas, porque tienen un propósito, tienen un mensaje, tienen una estructura distinta, tienen una escritura distinta, tienen un mensaje distinto a lo que tiene el mundo o lo que está fuera de la iglesia, lo secular. Porque sí, tenemos reglamentos con respecto a la temática que deben hablar nuestras canciones dentro de nuestro servicio religioso. No estoy diciendo que sea mala cualquier otra canción que no esté dentro de esos parámetros o dentro de esos lineamientos. Pero dentro de los lineamientos religiosos litúrgicos, recordemos que cuando hablamos de sacro, se refiere a los elementos que se utilizan dentro de la liturgia. Fuera de liturgia eso es otra cosa. Entonces, las canciones cristianas deben de contener mensajes que sean útiles dentro de la liturgia. Una letra que sea útil dentro de la liturgia, que cumpla un propósito dentro de la liturgia. Existen cantantes cristianos porque creen en Cristo, abrazan una fe, siguen lineamientos que lo definen como cristianos. Entonces, no todo cantante cristiano o no toda canción que canta un cantante cristiano precisamente es cristiana. Imagínense ustedes en un culto de oración cantando Tu Poeta de Alex Campos o Te Quiero de Rabito. ¿O por eso son malas las canciones? No, son muy buenas. Tienen su propósito y tienen su intención en su debido momento y en su lugar debido. Esas canciones están buenas para cantarle en una boda, para que se permita expresar el amor. No estoy diciendo que es malo. No por eso vamos a satanizar las canciones románticas. No estoy satanizando las canciones románticas. Pero eso no significa que en el servicio voy a estar cantando canciones románticas. Porque no es ese su objetivo, no es ese su lugar, no es ese su propósito. Entonces, ¿dónde podemos hacer la diferencia entre una canción secular y una canción religiosa o cristiana? En el mensaje y en el propósito de su letra, en su lírica. Entonces, ya resumiendo esto, ¿existe la canción cristiana? Sí, la canción cristiana existe. La música es otro asunto. Dice Redimido en la canción de Trastorno que la música es la caja del regalo. Lo que hay que revisar es el contenido del regalo. Y dice, si tiene música yo voy a usarlo. Está excelente. Porque lo que nos hace falta, y según dice la Biblia, es contenido, dice la Biblia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento no está en la emoción que generamos, sino en lo que tenemos adentro, lo que nos está entrando en la cabeza. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? Eso es otro estudio. Eso es otro estudio y lo vamos a ver. Y de aquí podemos partir con otras temáticas. Pero sigamos hablando de la canción. La canción es ya dentro de lo que es el aspecto cristiano, hablando del mensaje, podemos clasificarlo en distintas formas. Uno es en base a su dirección. La dirección, hablamos, ¿qué sentido lleva la canción? La primera dirección de la cual quiero hablar es la dirección horizontal. La dirección horizontal es de persona a persona, del cantante al oyente. Esto es cuando el cantante está expresando un mensaje directamente a la persona. Por ejemplo, ven a mí, ven a Cristo, o pecador, o sinceridad. Un montón de canciones que van dirigidas directamente a la persona. Eso es horizontal. La otra forma de dirección es la vertical. Y la vertical podemos encontrar dos. De abajo hacia arriba, que es cuando la persona le habla a Dios y le dice cosas a Dios, expresándole su amor, expresándose su necesidad, incluso una oración, es de manera vertical, de abajo hacia arriba. La otra es de manera vertical, pero de arriba hacia abajo. Aquí es donde entramos con las canciones proféticas o los mensajes proféticos, cuando una canción expresa como si fuese Dios el que está hablando a la persona. Esa
es con el aspecto direccional. Lo otro es con el aspecto de propósito o la intención que tiene la letra de la canción. Y aquí encontramos lo que es la alabanza y la adoración. No quiero profundizar porque si no sería muy largo, y esto es cuestión de otro video. La alabanza no es un género musical. No, la alabanza no es merengue, movido, o una música ahí, estilo soul o funk, que está movida. No, eso no es alabanza, no es un género musical. La alabanza no tiene nada que ver con el ritmo, ni la adoración tiene nada que ver con el ritmo, sino con el propósito y la intención. Pero como digo, esa es cuestión de otro video. Si te gusta, deja en los comentarios que quieres que tratemos este tipo de temas. Y resumiendo, no existe la música cristiana, es música, son géneros musicales. Lo que importa es la letra que le montamos a eso. Eso sí lo define como cristiano o como no cristiano. Existen canciones de cantantes cristianos que los cantamos los cristianos que no son religiosas porque no son para Dios ni tienen ninguna función dentro de la liturgia religiosa y no por eso son malas. Si tú eres de los que sataniza la canción simplemente porque no te gusta, déjame decirte que solo vara sos. No satanicemos las cosas, analicemos los mensajes. Hay canciones que son cantadas por personas cristianas que no son litúrgicas. No son canciones cristianas, son cantadas por cantantes cristianos, son buenas canciones, son bonitas canciones, tienen un buen propósito, pero no tienen un propósito litúrgico. Eso lo hace que no sea una canción sacra. Y no por eso es mala. Hay canciones que no son de cantantes cristianos, pero tienen muy buen mensaje, incluso hasta hablan de Dios y no por eso son sacras. Bueno, espero les sirva, les deseo lo mejor. Dios los bendiga. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlos para si creen que les sería útil a alguien más, dejen sus comentarios. Y bueno, si te echan la culpa a ti, dile que no sos tú, soy yo, échame la culpa a mí. Dios les bendiga.